Ayer hicimos un desayuno súper saludable, que consistía en un vaso de leche, una tostada de tomate ¿Y aceite? y aceite de oliva virgen, el pan integral y una naranja. Hoy vamos a empeorar este desayuno, lo vamos a empeorar desde el punto de vista nutricional, a lo mejor desde el sabor a mucha gente le gusta más. Vamos a ponerle azúcar. ¿Y no debería ser mejor si así está más bueno? Bueno, no siempre lo que está más bueno es mejor no siempre lo que está más bueno es mejor para la salud. ¿Por qué digo yo que desde el punto de vista nutricional es peor para la salud? ¿Tú por qué crees que es peor? Porque aporta más azúcares. Muy bien, efectivamente. Muy bien, Marilu, si le hemos hecho azúcar, a este desayuno nos aporta más azúcar, ¿eh? Pero la pregunta es, ¿por qué esta cucharada de azúcar que le hemos echado, unos 10 gramos de azúcar, realmente, si solo le echamos esto y lo hacemos de vez en cuando, no pasa nada? ¿Qué pasa con este azúcar? Porque este azúcar que le hemos echado, el azúcar de mesa, pasa del intestino a la sangre muy rápidamente, porque el azúcar de mesa es la sacarosa, que es glucosa más fructosa. Entonces pasan de golpe a la sangre y eso hace que el páncreas tenga que echar insulina de golpe. Y a largo plazo lo que está haciendo es hacer que el páncreas trabaje de más, y todo lo que hace cuando uno trabaja de más se cansa. El páncreas se puede cansar. ¿Tú crees que es una cantidad grande lo de los 10 gramos? Bueno, normal, ¿no? Hay gente que le echa más. Efectivamente. Pero hay una cosa que es muy importante, Marilu, en el tema de la alimentación. Es muy importante, o sea, un día nosotros podemos pasarnos y no hay ningún problema, porque el organismo lo tolera muy bien. El problema de esto es que la alimentación, un hábito de alimentación hay que mantenerlo a largo plazo. Entonces, por ejemplo, si aquí le hemos puesto 10 gramos de azúcar un día, en 10 días son 100 gramos. Y en un mes son 300 gramos de azúcar. O sea que en un mes nosotros le hemos echado al organismo 300 gramos de azúcar más que si no le pusiéramos esa cucharada cada día. Pero es que en un año son 3,6 kilos de azúcar. Entonces la alimentación hay que planteársela a largo plazo. Insisto que un día lo podemos tolerar sin ningún problema, pero fíjate que simplemente con echarle una cucharada de azúcar al día en la leche, al cabo del año hemos tomado 3,6 kilos de azúcar del azucarero. Por tanto, no pasa nada, pero indudablemente ya no es tan saludable como el anterior. Y casi sin darse cuenta, porque una cucharada... No te has enterado. Mucha gente dice que el azúcar es buena porque el cerebro necesita glucosa, efectivamente. El cerebro de una persona necesita 100 gramos de glucosa al día. Pero cuando tú tomas el pan integral, el pan tiene almidón y el almidón está formado por miles de unidades de glucosa unidas entre sí. Lo que pasa es que esa glucosa que está en el almidón de ese pan integral... ¿Es buena? Pero es buena, es la misma glucosa que hay aquí, que hay en el azúcar. Lo que pasa es que la del pan integral va pasando a la sangre poquito a poco, poquito a poco, poquito a poco, y entonces no fuerza al páncreas a echar insulina, con lo cual el trabajo que hace el páncreas es lo normal. ¿Qué te parece la idea? Mejor, mucho mejor que la otra azúcar. Bueno, pues si te parece, mañana, desde el punto de vista nutricional, vamos a empeorar todavía un poquito más este desayuno. ¿Te parece? Sí. Pues damos por terminado este desayuno, que sigue siendo saludable, aunque ya le hemos puesto un poco de azúcar. Un poco menos.